Quiero compartir con usted mi opinión. Seguramente, después de la Caja Costarricense de Seguro Social, la institución que los costarricenses llevamos más cerca del corazón, la que más apreciamos, es el Instituto Costarricense de Electricidad, el ICE. Una institución que a todas luces ha sido determinante en el desarrollo histórico de nuestro país. A veces le recriminamos que se ha quedado rezagada en las grandes necesidades. En otras ocasiones admiramos obras majestuosas como la del Reventazón, que es muy grande, muy importante, muy imponente, más allá de Centroamérica. Sin embargo, cuando tenemos las necesidades de energía para el desarrollo, hoy que se habla de tanta variedad de energías limpias, le exigimos al ICE más fuerza. ¿Cómo estará el ICE? ¿Qué necesidades tiene? ¿Podrá el ICE participar en la construcción de obra pública más allá de lo que le establecen sus potestades, carreteras, puentes y más? A lo mejor tiene toda la capacidad. ¿Habrá cumplido el ICE con todo lo que le corresponde en generar energía para que el país tenga energía barata y de buena calidad? Es posible que tiene la capacidad, pero a lo mejor usted, yo y otros tenemos dudas. Sin embargo, eso no nos puede hacer pensar que el ICE ya no es importante, que el ICE no es necesario. El ICE, el Instituto Costarricense de Electricidad, ha sido determinante en nuestro desarrollo y por lo tanto, a lo mejor lo que requiere es que una visión integral que busque un desarrollo complementario e importante en su área es lo que requerimos y que sobre todo la gente que está dentro esté más que comprometida como costarricense en el desarrollo nacional. Esa es mi opinión. Copenae presenta Ideas para tu felicidad. Hay un crédito que te permite darle a tus hijos esa carrera que tanto les apasiona, con la que podrán ser profesionales y progresar, mientras vos vivís tranquilo, sin que te ahoguen las deudas. Los créditos personales de Copenae son créditos responsables, porque te permiten tener lo que querés sin pagar con tu tranquilidad. Copenae 50 años, impulsamos tu felicidad. ¿Seguís viviendo de arrimado? Málaga City. Restaurante Doménico, un ambiente casual y distinguido que le ofrece las especialidades de la gastronomía italiana, clásica y contemporánea, con variedad de ensaladas, carnes y pescados, así como deliciosas pastas frescas hechas en casa y un amplio surtido de pizzas, postres y los especiales del chef. Contamos con un área privada para sus eventos y reuniones. Tenemos amplia zona de parqueo. Le esperamos todos los días de la semana a partir del mediodía. Visítenos en Plaza Antares, frente a la Rotonda de la Bandera. Guanacaste, zona con gran potencial y desarrollo, pero la sequía afecta a todo el Pacífico Norte del país. Por eso las instituciones de gobierno, universidades, organizaciones sociales y económicas de esta región han puesto en marcha el Programa Integral para el Abastecimiento de Agua para Guanacaste, PIAG, para atender la sequía con infraestructura de riego, tecnologías eficientes, monitoreo, protección de fuentes y ecosistemas. Aprovechar el agua sostenidamente es un compromiso compartido. AIA, MINAE y Gobierno de la República. No podés decir que te falta información para tomar decisiones. Ya no podés escudarte en no conocer cuáles son las decisiones trascendentales, porque ahora tenés la mejor revista política del país. Decisiones, la huella en la política. Conoce e inscribite en su versión digital en revistadecisiones.com. Las decisiones de la buena política se comprenden, analizan y se profundizan en Decisiones, la huella en la política. Cuando les di mi opinión en el arranque del programa, les hablaba de lo que significa el ICE, que yo creo que solo la Caja Costarricense de Seguro Social supera al ICE en el corazón de los costarricenses. Para hablar del ICE, nada mejor que el actual presidente ejecutivo,
don Carlos Manuel Lobregón Quesada, que tiene una larga trayectoria, no es un improvisado en el ICE, y con quien vamos a hablar de hacia dónde va esta institución. Bienvenido, don Carlos. Muchas gracias, don Claudio. Aquí estamos a la orden. Por Salud. usted, por el televidente y sobre todo por Costa Rica. Salud. Por Costa Rica. Don Carlos, usted tiene más de 35 años de estar en el ICE. Pocos países en América Latina le apostaron desde un inicio a generar energías desde productos o de energías limpias. Sin embargo, con el tiempo el tema del agua se complica. Dichosamente han aparecido otras alternativas. ¿Qué hace el ICE hoy en día para incentivar esas nuevas energías desde otros materiales y que con mucha frecuencia la empresa privada está tocando el pito pidiendo espacio para poder estar en esa producción? Bueno, son dos temas, ¿no? Dos temas. Participación privada y el otro es diversificación de la matriz energética. Correcto. Desde el principio, Usted habla como ingeniero y yo hablo como politólogo. pues sí, así es. Pero, ¿Sabe más usted pero del tema? nos entendemos Nos bien, entendemos, ¿no? sí. Bueno, desde el principio, el ICE se le encargó la satisfacción de la demanda eléctrica, como lo hemos conversado, y es el responsable de satisfacer esa demanda. Y me parece que ha cumplido con la labor que se le asignó, ¿no? Casi un 100% de cobertura nacional, ¿verdad? Un poquito Hay menos. un 99.4%, que es la cobertura más grande de América Latina, comparable únicamente con Uruguay y con Chile. Después Lo que es de eso, impresionante, ¿verdad? para mí es impresionante, ¿verdad? Y principalmente porque hemos utilizado los recursos naturales disponibles. En primer lugar, la hidroelectricidad, que como usted menciona, hay cuestionamientos sobre la misma. Sin embargo, es un recurso en el cual debe aprovecharse por los costarricenses y así lo hemos hecho. Cuando en los 70, más bien en los años 70, se dio la primera crisis petrolera, nosotros combinábamos la hidroelectricidad con la generación térmica en base en combustibles, pero utilizándola como respaldo siempre. Con los precios del petróleo, entonces se hizo una investigación y a partir de eso se determinó que deberíamos también diversificar la matriz, primero con geotermia y luego con eólico. Y eso es lo que se hizo. A partir de esos años se comenzó la investigación geotérmica, se hizo un primer desarrollo geotérmico que siguió de otros allá en Miravalles, Guanacaste, en los cuales no únicamente se está generando todavía, a través de tantos años, se ha utilizado el campo geotérmico en una forma muy profesional, sino que se ha desarrollado una gran destreza en eso y hay reconocimiento mundial por la capacidad del ICE en desarrollar la geotermia, porque somos desarrolladores y operadores y conservadores del campo. Y en la actualidad estamos desarrollando otros proyectos en las faldas del volcán Rincón de la Vieja. Pailas 1, que ya está en operación, estamos construyendo Pailas 2 y estamos investigando otros dos proyectos que son Borinquen 1 y Borinquen 2, de los cuales ya tenemos financiamiento para seguir adelante. La parte eólica la investigó el ICE y ha sido un desarrollo fundamentalmente privado. Hay actualmente por el orden de 260 megavatios, que eso viene a ser como un 8% de la capacidad total instalada y un porcentaje mucho más alto de la demanda. Esa es totalmente privada. Eso sí, nosotros tenemos únicamente en Tejona, nosotros le compramos a ellos la energía. La energía eólica es una energía buena, pero muy variable, ¿verdad? Y cualquiera se puede meter hoy en día. Pues se abren concursos y hay un porcentaje de participación privada y dentro de ese porcentaje entonces se puede participar y nosotros hemos sacado los concursos con diferentes fuentes de generación. Posteriormente hemos investigado lo que es la biomasa, lo que es la solar.
hay críticas respecto a la poca participación de la solar, sin embargo, con el crecimiento actual de la demanda, nosotros la tenemos satisfecha, o sea, no hay problemas en satisfacer la demanda y la adición de nuevas fuentes de generación, pues lo único que vendría a hacer es a incrementar el costo de la electricidad, que es algo que tenemos que controlar ¿Y qué hay de nosotros. cierto que con el abaratamiento de la gasolina, el ICE se había dormido un poco en los laureles, estaba más interesado en producir energía con gasolina, con petróleo que con... No, eso nunca se ha hecho. No. O sea, siempre, si usted analiza todo el proceso de generación nuestro, siempre han sido las fuentes renovables y las fuentes de generación a partir de combustibles ha sido un respaldo del sistema, que es difícil de entender, pero los respaldos del sistema, creo que yo le había conversado algo sobre eso a usted, es necesario que a donde usted tiene fuentes de producción de electricidad que son variables y sobre las cuales usted no tiene dominio porque dependen del viento o de la cantidad de agua que está pasando, usted necesita algo en la cual pueda almacenar la energía para producirla en el momento que se requiere. Si usted tiene una disminución de la generación eólica en un determinado momento, tiene que entrar automáticamente otra fuente de generación y esas son los embalses. Esa es la importancia de los embalses. Yo he sido un crítico duro de la actual administración. Sí. Sin embargo, he de decirle que leyendo un poquito, investigando, porque no es el tema fuerte de uno, el tema de las energías, encontré que hay 2 años de estabilidad, o sea, prácticamente la administración Solís ha tenido en el tema de las energías una estabilidad en el precio y en la producción. ¿Cómo han logrado eso? Eso lo logramos, apenas comenzó este gobierno, hicimos un análisis sobre las fuentes de generación que teníamos, sobre los costos, sobre los cargos variables de combustible, que son las adiciones, la generación propiamente térmica que tenemos nosotros, y llegamos a visualizar que podríamos garantizar un determinado nivel máximo de costo de la electricidad, con determinados riesgos, pero el análisis que se hizo fue un análisis muy técnico, tanto que eso nos permitió comprometernos con el gobierno de la República a mantener un tope de precios de electricidad durante 18 meses, que eso era el 2014, segundo semestre del 2014 y todo el año 2015. A finales del año 2015 hicimos un nuevo análisis y determinamos que era posible garantizar también el 2016 en esa condición. O sea que en realidad lo que vamos a tener nosotros son 28 meses y estamos analizando el 2018 para ver cuáles son las circunstancias. Eso lógicamente ha conllevado un proceso de optimización de costos, que yo creo que también es digno de reconocer. Y entonces, ¿por qué si hay una optimización de costos, si hay una estabilidad, el empresario y el industrial tienen una queja permanente sobre el costo de la energía eléctrica? Vea, porque los empresarios normalmente están compitiendo con países como los Estados Unidos, como Canadá y algunos otros países que tienen un costo de electricidad más bajo. Entonces, si ellos consideran el costo de la electricidad en Costa Rica lo mismo que los costos de la mano de obra, los costos del diferencial cambiario y todas esas cosas, pues lógicamente los puede poner en una condición difícil. Sin embargo, el componente eléctrico es un componente porcentual bajo en la mayor parte de la industria costarricense. Claro que hay algunas industrias que son consumidoras altas, pero si yo no tengo otra fuente de generación, y eso he insistido, el costo es el que da, y no es porque se produzca ni privado ni por parte de una institución pública, es porque la matriz energética, las características de las fuentes de generación nuestras generan esos costos, y eso yo he insistido, que esa es la razón. ¿Cómo hizo Estados Unidos para abaratar los costos de la electricidad? Con el gas natural, que ellos tienen buena cantidad de gas natural, y el costo anda por el orden de los 3 centavos de dólar el kilovatio hora. Nosotros hemos hecho investigación en gas. No se ha hecho investigación en gas. Yo como técnico tenía la intención de hacer investigación desde hace muchos años,
porque las perforadoras que nosotros tenemos en geotermia las podemos utilizar para eso. Sin embargo, digamos, ha sido una voluntad del Estado por el momento de no investigar en eso. Y traer el gas natural de otro país nos cuadriplica o quintuplica el costo. Por lo tanto, tampoco nos resulta económico el traerlo. ¿Y qué proyectos grandes, embalses o algo más hay pendiente en el ICE? ¿Hay nuevas proyecciones o estamos bien con lo que tenemos por el momento en el tema del agua? Nosotros tenemos un plan de expansión de la generación que contempla horizontes de entre 25 y 30 años. O sea, tenemos que ir visualizando lo que va a suceder en el futuro. Y dentro de esto está contemplada la necesidad de construir la planta hidroeléctrica de Diquís, que tiene un embalse de regulación plurianual similar a la función que desempeña el embalse de Arenal, y que en una época tan conflictiva de cambio climático y todo, es lo que vendría a darle una garantía grande al sistema. ¿Y qué hay de cierto en que los fideicomisos encarecen la tarifa de la energía, de la luz, que han liberado un poco al ICE en temas financieros, pero que muchos de esos costos de lo que se plantea en los fideicomisos se trasladan a las tarifas? Bueno, qué dicha que me pregunta sobre eso. Los fideicomisos tienen una razón de ser. Usted recuerda que en un determinado momento en este país el Fondo Monetario Internacional dijo que el déficit del país era muy alto y que tenía que bajarlo. Entonces usted tenía diferentes mecanismos para bajarlo. Uno era subir los impuestos, allá en los años 80. Otro era bajar el gasto del Estado, del gobierno central. Y otro era el que utilizaron, que las instituciones descentralizadas como el ICE, como la Caja Costarricense del Seguro Social, como el Instituto Nacional de Seguros, y no recuerdo cuáles otros, generaran un superávit. ¿Cómo genera usted un superávit? Pues si tiene un presupuesto por los recursos que recibe de las tarifas o de los pagos que hace la gente en seguridad social, entonces ese presupuesto le dicen no lo gaste el 100%, gástelo en un 90% o en un 85%, y los recursos remanentes van para eso. Entonces nosotros teníamos, y lo peor de todo esto es que las obras de generación, o sea, la inversión, la consideraban un gasto. Eso nos llevó a nosotros a una dificultad de poder ejecutar los proyectos. Caso de Angostura, pasamos mucho tiempo sin poder desembolsar recursos, incluso aprobados por el Banco Interamericano de Desarrollo, ni poder aportar nosotros la contrapartida. Entonces salió el modelo del fideicomiso porque era fuera de balance. Y eso se podía hacer. Y era un fideicomiso con un arrendamiento operativo. Y se cumplió con todas las normas y con toda la legalidad que existía en ese momento. Ahora, ¿por qué el fideicomiso es más caro? No es porque nosotros buscábamos recursos caros, porque si usted ve las colocaciones del fideicomiso para captar dinero, están muy similares a las del gobierno de la República, que son las mejores tasas que se pueden obtener, ¿no? Entonces son como 140 puntos por encima de eso, que es cualquier cosa, ¿no? Lo que sucede es que usted tiene que pagarlo en menor tiempo. Si una planta tiene una vida útil de 30, 40 años, los fideicomisos se pagan en 12, 14, 16 años. Entonces eso hace que el pago anual sea más alto, pero se libera también en menos tiempo y posteriormente usted recibe esos beneficios porque el ICE, como es al costo, entonces tiene nada más los costos de operación y mantenimiento y todo, porque la depreciación ya no existe, ya el activo se... Pero no está encareciendo entonces la tarifa. La encarece transitoriamente, pero depende de la combinación que usted haga, porque usted tiene diferentes proyectos, ¿no? Lo mismo pasa con algo que no quieren citar, ¿no? Que son los BOTs, que son privados. ¿Qué son los BOTs? Los BOTs son una participación privada que se hace de tal forma que un tercero construye, opera y al cabo de un determinado número de años transfiere esa obra al ICE.
Entonces, ¿qué sucede? Que durante ese periodo en que están los privados, digámosle, son 20 años, 3 de construcción, que normalmente se toman más de 3 años de construcción, y a veces hasta 6, y 17 de pago, de venderle la energía al ICE, y hay un compromiso del ICE de comprarle. Durante ese periodo usted no solo paga la energía, sino que paga la planta. Entonces, eso actúa en forma similar a como actúa un fideicomiso. Copenae presenta Ideas para tu felicidad. Hay un crédito que te permite darle a tus hijos esa carrera que tanto les apasiona, con la que podrán ser profesionales y progresar, mientras vos vivís tranquilo, sin que te ahoguen las deudas. Los créditos personales de Copenae son créditos responsables, porque te permiten tener lo que querés sin pagar con tu tranquilidad. Copenae 50 años, impulsamos tu felicidad. ¿Seguís viviendo de arrimado? Málaga City. Restaurante Doménico, un ambiente casual y distinguido que le ofrece las especialidades de la gastronomía italiana, clásica y contemporánea, con variedad de ensaladas, carnes y pescados, así como deliciosas pastas frescas hechas en casa y un amplio surtido de pizzas, postres y los especiales del chef. Contamos con un área privada para sus eventos y reuniones. Tenemos amplia zona de parqueo. Le esperamos todos los días de la semana a partir del mediodía. Visítenos en Plaza Antares, frente a la Rotonda de la Bandera. Guanacaste, zona con gran potencial y desarrollo, pero la sequía afecta todo el Pacífico Norte del país. Por eso las instituciones de gobierno, universidades, organizaciones sociales y económicas de esta región han puesto en marcha el Programa Integral para el Abastecimiento de Agua para Guanacaste, PIAG, para atender la sequía con infraestructura de riego, tecnologías eficientes, monitoreo, protección de fuentes y ecosistemas. Aprovechar el agua sostenidamente es un compromiso compartido. AIA, MINAE y Gobierno de la República. Café y palabras, porque la política sí importa. Escúchenos por 89.1 FM, de lunes a viernes de 10:30 a 11:30 de la mañana. Café y palabras, charlas de café con los politólogos Claudio Alpizar y Randall Arias, quienes con sus invitados y contertulios la involucran en el acontecer en el día a día de la sociopolítica nacional. Café y palabras, porque la política sí importa. Por 89.1 FM, La Superestación, un programa con aroma de café y con sabor a gente. Café y palabras. Ahora, para concluir este primer, hay tanto tema que hablar con usted y del ICE, pero para esta primera parte de energía, ¿qué ha pasado con el proyecto hidroeléctrico, el Diquís? Donde usted al principio fue y casi sale como tío Coyote, ¿verdad? Él cuando hizo la presencia, porque el pueblo indígena, los teribes, siguen molestos por el tema de las 900 hectáreas. ¿Qué ha pasado? ¿Sigue vigente el interés del ICE de desarrollarlo? ¿Se avanza en algo en la negociación con los indígenas? Por supuesto que sí. O sea, nosotros no somos los que estamos realizando las fases de negociación. Yo fui allá precisamente a ver cuál era la situación, y ahí lo que sucede es que hay una polarización. Hay gente que está de acuerdo y gente que no está de acuerdo dentro de los mismos indígenas, ¿no? Entonces hay grupos que dicen nosotros queremos que se realice el proyecto, hay otros que están negativos al proyecto, otros que dicen que se realice el proyecto, pero establecemos una serie de condiciones que yo encuentro que es lógico, ¿no? Pero el proyecto de el panorama político, así como me presenta usted, parece que el panorama político, como me lo está presentando, parece imposible de que se pongan de acuerdo los indígenas. No, porque se está haciendo lo que está establecido incluso en las convenciones internacionales, que es la consulta indígena, que primero se da una primera fase que se llama la consulta de la consulta, que es la metodología para realizar la consulta, que tiene que ser aprobada también por los pueblos indígenas. Y hay plazos. Sí, hay plazos y se está efectuando este año. Luego seguiría la consulta específica para el proyecto Diquís.
Y una vez que se tenga la consulta específica del proyecto de IQIS, se incorpora en el estudio de impacto ambiental, que nosotros lo tenemos prácticamente listo. Lo único que nos falta es incorporar la consulta indígena y entonces ya iría a la CETENA para la aprobación correspondiente. Nosotros seguimos manteniendo como fecha de inicio de la construcción de ese proyecto el 2018. Ahora en el tema de la telefonía celular, que ahí sí podía el ICE lucrar, sí tenía la posibilidad no de trabajar a costo, pero entra en un espacio de competencia con dos multinacionales que tienen la facilidad de poderse enlazar a nivel mundial, y nosotros, digo nosotros porque es nuestro el ICE, tenemos la dificultad de que es un servicio más casero, por llamarlo de alguna forma, que está obligado a casarse con otras instituciones de telefonía a nivel internacional para poder dar ese mismo servicio más grande que dan estas compañías. Por otro lado, hay en el corazoncito de los costarricenses está la idea de ojalá tener todos Colby, de seguir con Colby, pero la calidad y a veces el espacio de la competencia con ofrecimientos mucho más amplios obligan al mismo ICE a entrar en ese ámbito de competencia, de oferta y demanda. Le ha dado resultado al ICE, porque leía recientemente de que 9.000 personas, no recuerdo el periodo, en los periódicos salió en estos días, no sé si eran 6 meses del año, se han retirado, han dejado de ser clientes del ICE. 9.000 es una cantidad importante de abonados que ya no están con telefonía celular con el ICE. ¿Cómo está la situación? Bueno, en primer lugar, el ICE ha tenido que llevar a cabo un proceso de adaptación. No es lo mismo ser una empresa del Estado costarricense que tiene una responsabilidad y es dar los servicios de telefonía y de Internet, ¿no?, que estar en competencia. Y nosotros siempre dijimos en forma clara que era muy difícil que una empresa del Estado pudiese competir en igualdad de condiciones con las otras. Porque usted ha visto, por ejemplo, la misma ley 8660, que es de fortalecimiento, nunca va a ser igual a las, digamos, facilidades que tiene una empresa privada. Eso tampoco se va a dar. Y hay más verticalidad. Entonces, en el caso suyo hay junta directiva, hay junta directiva, después ha venido hay grupos de presión, los sindicatos también, que no hay en empresa privada. Y a través de la historia también ha habido una situación, digamos, de salarios del sector público que no es igual al del sector privado, ¿no? Eso también es una cosa. ¿Y le han robado el ICE personal? Vea, no. Pues siempre se da personas que se van de una institución a otra empresa y todo, eso siempre se va a estar dando. Ahí no puede. Pero el ICE tiene capacidad. Ahora veamos, cuando usted está en competencia, entró en competencia, el ICE era el único que suministraba los servicios. Si se entra en competencia, lógicamente es porque otros van a tener participación, un porcentaje de participación. Sin embargo, por ejemplo, recordamos La Nación, que en primera página salió diciendo que el ICE no iba a soportar y que en el primer año de competencia iba a perder como el 50% de los clientes. Iba a quedar fuera el pelotón. Iba a quedar fuera de los clientes. ¿Han pasado cuántos años? Desde el 2009 que comenzó a la fecha, llevamos 7 años. Y sin embargo, nosotros tenemos todavía un poco más del 60% de eso, que es contrario a lo que dice el informe de la SUTEL. Y eso se debe a que la SUTEL hace una valoración a 30 días, ¿verdad? O sea, hace los cálculos con las personas que tienen el servicio 30 días, ¿verdad? Se puede hacer a 60 días y a 90 días. 60 días y 90 días son más estables. Y además la información, todavía la SUTEL no puede manejar ella directamente la información, sino que de acuerdo a la información que me han dado a mí, ¿verdad?, esa información se recibe de las diferentes empresas. Entonces las empresas pueden tener chips activados que no necesariamente están operando dentro del mercado. Lo que quiero decirle con esto es que hay diferentes formas de valorar. A nosotros lo que nos interesa es decir que durante los últimos 3 meses del año pasado y los primeros 3 meses que llevamos de este año, bueno, llevamos más, pero hemos hecho la valoración hasta ahí, nuestro mercado no ha descendido. Ahora, eso no quiere decir que no tengamos problemas, ¿va?
O sea, tenemos muchas cosas que corregir, pero los defectos no son únicamente del ICE, los problemas son de todos los operadores, ¿verdad? Y todos tenemos que ir mejorando. Nosotros tenemos que mejorar la calidad del servicio que damos, que se está trabajando fuertemente en eso. Tenemos que mejorar todavía más la atención, tenemos que mejorar los tiempos de instalación. En eso estamos trabajando precisamente. Usted como presidente ejecutivo y en un cuerpo colegiado, como es una junta directiva, tiene las dificultades comparativamente con la competencia en telefonía celular para la toma de decisiones que sea más veloz. Pero también, por otro lado, pues tiene ventaja de estar en el mercado por más tiempo y tener el aprecio ciudadano. Pero, al final de cuentas, también como presidente ejecutivo y la junta directiva, ustedes tienen diferentes frentes de luchas, porque a diferencia de la competencia están concentrados en telefonía celular, tienen que estar en energía, en construcción, que ahora vamos a hablar, y este frente de la energía. ¿Por qué más choques del ICE con la SUTEL, por lo menos esos son los medios de comunicación, que era de las dos compañías competidoras? ¿Por qué siente usted algún afán de la SUTEL de tener más diferencias con el ICE que con la competencia, o es que el ICE todavía no se ajusta al mercado de competencia? Yo no juzgo, digo las cosas que pasan, ¿no? Ya, los tiempos de respuesta de la SUTEL para las peticiones que hace el ICE son muchísimo más largos, 3 o 4 veces más largos que los otros. Y nosotros tenemos un inventario de eso. ¿No deberían tener la misma respuesta para...? Bueno, eso se lo debía decir la gente de SUTEL. También, ¿pero a usted le han dado alguna respuesta de por qué eso, o simplemente se atrasan y no, punto? lo que conozco es que indicaron que eso no era así, ¿no? que no había diferencia, pero nosotros lo tenemos inventariado. Después, vea lo que pasa. Nosotros lo que hemos dicho es que la SUTEL ha tenido omisiones y que tiene deudas con nosotros. ¿Por qué es eso? Porque, en primer lugar, había que determinar los mercados, en los cuales los mercados que eran parte de la apertura, ¿no? Y SUTEL en el 2019 determinó 18 mercados y dijo que el ICE era actor dominante en los 18 mercados. Claro, estábamos comenzando, ¿no? Pero la revisión de esos mercados no la han hecho y estamos en el 2016. Y eso lo hemos reclamado nosotros, que lo hagan, porque puede haber en la actualidad otros incumbentes y los mercados pueden ser diferentes también. Eso nos perjudica a nosotros. El ser incumbentes mete una serie de requisitos para nosotros que no son aplicables a los otros. Luego hablamos también de lo que era el rebalanceo tarifario. Cuando usted está siendo monopólico, usted está cumpliendo una función social, una función del Estado. Entonces, usted puede subvencionar la telefonía fija con la telefonía celular, que es el caso. Pero cuando se da la apertura, tiene que establecerse los ajustes correspondientes. Esos no se hicieron tampoco. Entonces, nosotros tenemos que mantener un sistema que se desarrolló, que lo pagamos todos los costarricenses, de telefonía fija, ¿no? Que es costoso para nosotros y que nos genera pérdidas, ¿no? Y todas las insistencias que hicimos ante la SUTEL no han dado resultado. Entonces, dígame usted si no tenemos razón de reclamar justicia. Pues sí, desde la perspectiva que usted me plantea, así es. Ahora hay otro frente que es la Contraloría. Otro frente que también ha tenido el ICE, y la Contraloría dice, cuestiona la solidez financiera de la institución. Inclusive hay una demanda que ustedes les plantean a la Contraloría por exigirle informes anuales acerca de sus actividades financieras que ustedes definen como secretas, ¿verdad?, para la competencia. Es común también en los últimos días estar viendo ese choque entre la Contraloría y el ICE. Sí, lamentablemente. ¿Y dónde encuentra usted en el tema de la solidez financiera? La señora Contralora reconoció que nosotros le entregamos toda la información a ella, ¿no? Y esa es una obligación que nosotros tenemos por mandato legal. Lo que no puede hacerse es tomar esa información y difundirla en el momento que la Contraloría quiera,
Pero la Contraloría puede dictarle las medidas correctivas al ICE cuando considere que no está cumpliendo con algo. El ente regulador también tiene la información total nuestra. Entonces, nosotros suministramos la totalidad de nuestra información. Lo que pasa es que para protegernos de la competencia, hay información que no puede ser suministrada en forma abierta. Pero el ente regulador y el ente controlador la tienen toda. ¿Seguís viviendo de arrimado? Málaga City. En sus 62 años, la República continúa evolucionando para brindarle el mejor servicio. Ahora los invitamos a explorar nuestro dinámico sitio web. Como suscriptor tendrá acceso ilimitado desde cualquier dispositivo. Como visitante podrá acceder a 5 artículos gratis al mes. Adquiéralo ya y obtenga el primer mes por solo 99 centavos de dólar. Suscríbase hoy y viva la nueva experiencia periodística. No podés decir que te falta información para tomar decisiones. Ya no podés escudarte en no conocer cuáles son las decisiones trascendentales, porque ahora tenés la mejor revista política del país. Decisiones, la huella en la política. Conoce e inscribite en su versión digital en revistadecisiones.com. Las decisiones de la buena política se comprenden, analizan y se profundizan en Decisiones, la huella en la política. Como institución autónoma, el ICE tiene autonomía administrativa constitucional y es desconcentrado, no es autónomo políticamente, al punto que usted es nombrado por el presidente de la República y otros miembros de la Junta Directiva igual. Pero también usted le reclama a la Contraloría de que se inmiscuye, o la Junta Directiva le reclama, que se inmiscuye en el régimen de autonomía e independencia que tiene el ICE. Sí, así es. Coménteme, ¿en dónde siente usted que la Bueno, el Contraloría... reclamo que se lo hicimos nosotros específicamente es en lo que corresponde a RACSA. La Contraloría hizo un estudio y llegó prácticamente a decirnos a nosotros que bajo las circunstancias que había teníamos que proceder a lo que es el cierre de RACSA, ¿no? Entonces nosotros en primer lugar pedimos que esa información se actualizara, porque era una información vieja, incluso era lo que habíamos heredado nosotros del gobierno anterior, la situación de RACSA. Sin embargo, le dijimos, la RACSA... Que para bien o para mal, lo heredado hay que pechugarlo. Bueno, sí, y estamos, Como institución, estamos totalmente de acuerdo y tomamos todas las acciones necesarias para nivelar a RACSA, ¿no? Y RACSA en este momento es una empresa nivelada, y eso lo hemos dicho. RACSA está generando ganancias, ¿no? Está generando utilidades. Que en algún momento se hablaba de que había que cerrar ya prácticamente solo el candado. Bueno, por eso es lo que discutimos nosotros. Y cuando salen esas cosas, entonces la imagen de RACSA se deteriora y la imagen del ICE también se deteriora. Y eso es lo que nosotros consideramos que no debe darse, ¿no? ¿Cuántos sindicatos, don Carlos, hay en el ICE?
Hay una atomización de sindicatos, que eso es otro frente que también usted tiene que estar constantemente, ya ese es un frente interno con el cual tiene que estar en una lucha permanente. Si mal no recuerdo, son 9. Empezó usted con algunos choques y últimamente siento el ambiente sindical muy tranquilo, a excepción del ex sindicalista y diputado del Frente Amplio, Arguedas, hoy que sí sigue siendo muy beligerante en relación a su gestión. ¿Qué ha hecho usted en relación para poder mantener esa concordancia que me da la impresión desde afuera que se percibe en el ICE con los sindicatos? Pues hemos tomado varias acciones. Una es conversar con los sindicatos. Hemos tenido choques con los sindicatos. Usted te recuerda también que tuvimos ahí una divergencia de opiniones con don Fabio Chávez. Sí, claro. Pero sin embargo, hemos conversado con la verdad. Y hemos conversado mucho con la gente. O sea, yo he recorrido todo el país haciendo reuniones con la gente y explicándole qué es lo que estamos haciendo y por qué lo estamos haciendo. Y la gente, los trabajadores del ICE son gente noble en su gran mayoría y entienden las cosas y saben que nosotros tenemos una obligación de optimizar costos, tenemos una obligación de competir. Lo que les he dicho es, si Telecomunicaciones no es capaz de competir, no existe, se acaba, ¿no? Y si se acaba Telecomunicaciones, se acaba también el empleo. Y esa cultura de apatía que algunos hacen referencia en el funcionario ICE, el desinterés. Pues usted dentro de la raza humana encuentra de todo, ¿no? O sea, el ICE no es diferente a lo que son el resto de los ciudadanos costarricenses. Se encuentra usted gente muy capaz, muy aplicada, y se encuentra también gente que hay que empujarle, que hay que pedirle que ayude, ¿va? Y en algunos casos hay que aplicar mecanismos que nos permite la ley para ir corrigiendo eso. Ahora que usted hablaba de Fabio Chávez, se me vino a la mente el exgerente, el tocayo, don Claudio Dittel, Ajá. que recuerdo en un enfrentamiento fuerte con el ex sindicalista del ICE, digo ex porque ya no está, ¿verdad? Y don Fabio Chávez. Y en estos días lo veía en una comparecencia ante la Asamblea Legislativa, Claudio Dittel, en donde cuestionaba mucho, inclusive decía algo que me pareció a mí totalmente contradictorio, hablaba de concentración de poder que daña la toma de decisiones, cuando hoy en día en Costa Rica la gente lo que reclama es gente empoderada para tomar las decisiones. Pero hay algo que me llamó poderosamente la atención y en el programa de radio Café y Palabras lo planteé hace 8, 9, 10 días, no recuerdo, en donde no es cierto que don Claudio Dittel llega a la gerencia como un hombre cercano a Carlos Obregón, como parte del equipo que usted quiso conformar en un inicio, en el arranque de su gestión como presidente ejecutivo, con el aval de la Junta Directiva actual. Sí. Digamos que yo entré en mayo del 14, ¿no? Fue necesario mover al gerente general de esa época, ¿no?, hacia diciembre del 14, ¿no? Entonces yo hablé con Claudio Dittel, yo fui el que conversé con él, ¿no?, lo conocía, ¿no?, y le pedí que si estaba anuente a participar con en la gerencia de Administración y Finanzas. ¿Y no era él o esa la Junta Directiva a la que le corresponde esas famosas normas de contabilidad mundiales que pide él y que también la Contraloría ha estado solicitando se implementen? ¿Quién era que tenía que tomar esa decisión? Ese es otro tema que yo no sé de dónde lo sacó, ¿no?, porque hizo eco a lo que han estado diciendo algunos, que nosotros nos negamos a aplicar las normas NIF, ¿no? Y veamos la realidad. Nosotros hemos venido aplicando las normas que son avaladas por la contabilidad nacional. ¿No? Y esas normas las aplican todas las instituciones del Estado costarricense. En un determinado momento se dijo que el Estado costarricense debía ir hacia las normas NIF. Y entonces se comenzó a trabajar. Nosotros no hemos estado sin hacer nada. Hemos comenzado a trabajar desde hace mucho en las normas NIF. Lo que pasa es que la aplicación de las normas NIF requiere un montón de transformaciones, de cambios. Tanto es así que el Ministerio de Hacienda
emitió un decreto en el que trasladaba la obligatoriedad de aplicar las normas NIF para todo el Estado costarricense del 2014 al 2016. Y después envió una nota. Todas las instituciones. Todas las instituciones. O sea, no solo el ICE está fuera del NIF. No solo el ICE. ¿Va? Hay algunas empresas que ya han alcanzado el 100% de la aplicación de la norma NIF, pero la gran mayoría no han alcanzado eso, porque requiere muchas transformaciones. Entonces se pasó, mediante una nota también del Ministerio de Hacienda, al 17. Entonces, cuando la Contraloría hizo el análisis del ICE, que nosotros siempre le abrimos las puertas a la Contraloría, y dijo que no podía seguir con ese análisis o con esa auditoría, porque nosotros teníamos una contabilidad que era como propia para que nosotros quedáramos bien, son las mismas normas y son las normas que están también avaladas por la auditoría externa, o sea, es con la auditoría externa nos vela porque nosotros cumplamos con todas las cosas y pide también la certificación de lo que es el Ministerio de Hacienda a través del ¿cómo se llama? Del contador o ¿cómo se llame? Entonces, eso es muy claro. Lo que yo no entiendo es por qué la Contraloría para eso nos acusa de no aplicar las normas cuando no es obligatoria la aplicación de esas normas y cuando hay muchas instituciones que todavía no las han alcanzado. Y alega una serie de elementos que son normales en los procesos de auditoría externa. ¿Y don Claudio Dittel se fue o lo fueron? No, Claudio Dittel se fue. Lo quitamos. Entonces, ¿lo fueron? Sí. Entonces puede ser que hay un resentimiento ahí en las declaraciones, o hay algún... Pues sí, puede ser. Pero el alegato de él de que yo le dije a la Junta Directiva que lo había despedido, no es así. La Junta, yo hablé con la Junta Directiva y la Junta Directiva estuvo anuente, ¿va? Y entonces se le dio a él la oportunidad que renunciara o que si no teníamos que despedirlo, y así se le dijo. Se nos va el tiempo y hay un tema que en los últimos días ha causado mucha discusión, inclusive en el programa de hoy hace 8 días que tuve 2 expresidentes, el presidente actual de la Cámara de Construcción, por iniciativa de ellos salieron muy preocupados planteando el que por qué el ICE se tenía que meter a construir obra pública alejada de sus orígenes o de lo que establece su ley orgánica, y que en algún momento, si no me equivoco, la Procuraduría también hizo alguna referencia de que no lo debía hacer el abogado del Estado, la Procuraduría, que el ICE no debería meterse en eso. Se duda en ese programa de hace 8 días, Luis Manuel Chacón, el diputado y expresidente de la Cámara, decía que, para empezar, se habla que el ICE va a trabajar obras a costo, y que hay ejemplos del ICE trabajando obras a costo que han doblado o triplicado su valor. Habló de Pirris, habló de Balsa y habló del parqueo eólico. ¿Qué tan ciertas son las afirmaciones de estos empresarios? Vea, nosotros hemos hecho comparaciones de costos y los costos nuestros son total y absolutamente competitivos. Se dice que Pirris es un proyecto muy caro, ¿no? Pirris es un proyecto que fue debidamente planificado y que por la función que cumple tiene que tener una presa de gran magnitud y tiene que tener obras que son difíciles y costosas. Tiene un túnel de 11 kilómetros de longitud, excavado todo por el ICE y con profundidades, en algunos casos pasó a 1100 metros de profundidad, una montaña, a donde puede tener usted rocas explosivas. Pero los costos nuestros son competitivos. Y una vez que hicieron una comparación con costos de otros países, después nosotros hicimos un análisis de cuáles eran las plantas que se habían puesto, y eran plantas que estaban a nivel de estudio, ¿no? Y cuando usted saca valores a nivel de estudio y los compara con los valores finales, hay diferencias, porque cuando uno va avanzando tiene que ir tomando decisiones con respecto a cuáles son los proyectos que va a ejecutar. Entonces lo que usted necesita es tener
proyectos al mismo nivel de estudio, aunque sea niveles de estudio bajo, que le permita determinar las ventajas. Y entonces ya descarta algunos y se concentra en otros. Y esos otros le meten mayor inversión de estudio para poder determinar con más claridad los costos. Don Carlos, ¿y usted está de acuerdo con ese planteamiento que hizo el diputado Fabricio Alvarado de que el ICE construya a costo? Le pregunto porque mi consulta es, ¿por qué el ICE tiene que construir a costo si se mete a construir carreteras y puentes? ¿Por qué el ICE no puede lucrar? Es una buena pregunta. ¿Por qué? Pero yo mismo sugerí que se pusiera al costo, porque la participación del ICE ¿No es competencia desleal eso? Bueno, analicémosla, digamos. ¿Qué es lo que plantearon Sí, yo lo entiendo perfectamente. Hace 8 días los yo lo entiendo perfectamente. El Ministerio de Transportes hacía obras por sí mismo. ¿Cierto o no es cierto? Sí, eso así es. Las hacía al costo, ¿no? Nosotros lo que hemos dicho es que nosotros... Pero el ICE es una institución autónoma y el Ministerio es parte del gobierno central. Sí. Pero si usted el INS lucra. Sí, podría lucrar. Pero si usted analiza la Constitución política, lo que dice es que el Estado es un Estado unitario. Nosotros no hemos dicho que vamos a hacer carreteras porque nos da la gana, ¿no? Que ese es el temor, creo, que tienen los privados, ¿no? Ni tenemos interés en realizar grandes carreteras ni nada. Lo que nosotros hemos dicho es que nosotros podemos apoyar, darle soporte al Ministerio de Transportes o a otras instituciones del Estado para que el retraso que hay en obra pública se pueda eliminar por lo menos parcialmente. Pero el ICE vienen sus utilidades desde 2011 disminuyendo. Entonces por eso es que yo le pregunto, ¿por qué no puede lucrar donde también el privado lucra? Sí, claro, de todas formas, el dinero que el ICE va a tomar queda dentro del Estado, queda dando vueltas dentro del Estado. El gobierno central le pagará al ICE, el ICE tendrá que invertir en obra pública. ¿Por qué el ICE no puede lucrar? Precisamente porque lo que estamos diciendo es que nosotros somos parte del Estado unitario y que por lo tanto lo que hacemos es apoyar la gestión de los otros, como lo hemos hecho en muchas cosas. ¿Y estarían dispuestos, o por lo que usted me plantea entonces, el ICE estaría sustituyendo, que también era otro tema que decía el presidente de la Cámara de Industria, don Jorge González, de que por problemas de gestión del MOP, que ya no puede construir, ahora se está buscando que lo haga el ICE cuando lo que le corresponde, la acción, trabajar al costo, como usted lo acaba de plantear, es al MOP. Entonces, ¿qué va a construir? O sea, lo que construiría el ICE es por decisión del MOP y no iría a licitación, a participar en una licitación privada que plantee si lo consideramos, insisto, como parte del Estado, así debería ser, ¿va? O sea, puede haber convenios entre las diferentes dependencias del Estado. Si tenemos que entrar a competencia, ¿va? Entramos a competencia. Eso lo vamos a hacer en otros países de Centroamérica. Vamos a hacer ofertas a competencia y ya estamos prestando servicios de consultoría en El Salvador. Por cierto, ¿y la supervisión de Sifón Abundancia, satisfechos? No, por supuesto que no. ¿No están satisfechos? O sea, la calidad de la supervisión ha sido reconocida por todos. Entonces sí está satisfecho. Están satisfechos. Sin embargo, el recurso que nosotros hemos presentado, que está presentado, no ha sido resuelto todavía. Entonces estamos en espera de eso. Bueno. ¿Por qué? Porque la decisión de que el ICE no participara, después de que se había firmado un convenio, la consideramos irregular e ilegal. Y eso va a tardar. ¿Pero ustedes siguen dando la supervisión? A medias, ¿verdad? Digamos. A medias. Ahí estamos, sí. Okay. Don Carlos, es mucho el tema que hay que hablar del ICE. El ICE es una institución inmensa con muchos proyectos. Hemos querido abarcarlo, agradecerle la presencia en Noche Sin Tregua. Desearle suerte, porque la suerte suya en la gestión en el ICE es la suerte de todos los costarricenses. Muchas gracias, se lo agradezco mucho. Mucho gusto. Y a ustedes agradecerles la presencia gracias. Aquí en Noche Sin Tregua. Los esperamos en 8 días. Recuerde que el programa se repite los martes a las 2 y a las 2 de la tarde y a las 6 de la mañana, el martes por Expert TV, y en Teleplus 54 lo puede ver también el miércoles y el sábado a las 8 de la noche. Muchas gracias y recuerde su cita, agéndela para que de hoy en 8 días usted esté con la política con P mayúscula. Muchas gracias.